pastoral, María de Magdala. Entonces son las 7:07, podemos empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a Nuestra Señora en la advocación de Madre de la Divina Gracia, que es nuestra patrona. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Que todo lo que hagamos esta noche sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces... Padre tenía como para formularle dos preguntas. Sí, pero bueno, cuando se pueda, ¿cierto? O de una vez ahora, sino antes de comenzar, para después no... Sí, bueno, es que para cuando lo puedan hacer, es que sería conveniente que sus señorías nos explicaran suavecito, no tan duro, suave que me estás matando. ¿En qué consisten los métodos diacrónicos y en qué consisten los métodos sincrónicos? ¿No? Y así como cosa general, para luego pues que nos hable algún día, bueno, de crítica textual ya nos ha hablado, de análisis filológico, de crítica literaria, de crítica histórica, de la crítica de las formas, y todas esas cositas que son tan sobadas de entender, pero que de pronto un estudioso de la Sagrada Escritura, pues nosotros lo necesitamos, ¿no? Porque lo vamos a encontrar en libros de texto y en estas cosas, ¿no? Entonces, como esas, en la medida en que lo puedan hacer, Padre. A ver, lo podemos hacer de una vez ahorita. Hay un documento de la Pontificia Comisión Bíblica, sí, publicado en el año de 1993. Ahí está, ese es el documento, creo que es ese. Lo que pasa es que no veo bien. No lo veo bien. Me imagino que será ese. Interpretación de la Biblia en la Iglesia. Sí, ese es. Entonces, el título del documento es La interpretación de la Biblia en la Iglesia. Y ese documento, a ver, espero ser lo más esquemático posible. Ese documento, que tiene el prólogo del cardenal Ratzinger, además, en ese momento pues era el cardenal, ese documento habla básicamente de tres cositas. A ver, espero ser lo más esquemático posible. Entonces, habla en un primer momento de métodos, atentos a las palabras, métodos. En un segundo momento habla de acercamientos. Y en un tercer momento habla de lecturas. No se olviden, por favor, de esa estructuración. Entonces, Padre, métodos, disculpe sí, que lo interrumpa. Es que cuando se habla de método, se habla de una alta categoría de estudio. Sí. Y es como canonizar. Pero cuando se habla de acercamiento, a ver, como que es de menor categoría. Entonces, por ejemplo, se habla de acercamiento psicológico, de acercamiento feminista, de la teología de la liberación y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero no nos centremos en esas cosas. Lo escuchamos, Padre, con toda atención. Entonces, como les estaba comentando, se habla de métodos. Primero, métodos. Después de acercamientos. Y luego de lecturas. Ya no perdamos de vista esa estructura. Cuando habla, por ejemplo, de métodos, hay que tener en cuenta lo que es un método. La palabra método es griega, o viene por lo menos del griego, y literalmente significa camino para llegar a.
Más o menos ese es el significado de la palabra método. Metajodos, en griego, metajodos, es decir, un camino para llegar a un punto determinado. Y nosotros todo lo hacemos con método. Se me cayó el poncho, también se me cayó con un método. Todo lo hacemos con método. Por ejemplo, hervir el agua. Hervir el agua, no crean ustedes que es tan simple, tiene su método. Obviamente hay métodos más especializados y hay métodos menos especializados. Por ejemplo, hacer el arroz. Cuando yo viví en Italia, pues yo preparaba el arroz como lo preparan en el Perú o aquí en Colombia también. Preparar el arroz en Colombia es diferente de cómo lo preparan en el Perú. Pero, por ejemplo, cuando yo viví en Italia, los italianos metían el arroz en una olla con bastante agua y cuando ya el arroz estaba más o menos cocido al punto que les gustaba a ellos, botaban el agua, más o menos como se cocinan los fideos, y hacían un guiso aparte, con ajo, con lo que sea, y le metían ese guiso al arroz y lo revolvían. Entonces tenían un arroz pues durito, qué sé yo, con el guiso, y le daban sabor también ahí, porque el arroz era hervido sin absolutamente nada, más que con agua, ni siquiera sal le ponían. Nosotros preparamos el arroz de manera diferente, ¿no? O lo mismo para lavar la ropa. Para lavar la ropa hay un método, o sea, para todo lo que nosotros hacemos hay un método, para todo, absolutamente para todo. Y para leer la Sagrada Escritura también hay métodos, es decir, hay procedimientos, es un modo de proceder, un modo de leer, una manera de leer la Sagrada Escritura. Porque resulta que la Sagrada Escritura no puede ser leída así por así. En alguna ocasión alguien cogía la Biblia y la chocolateaba y buscaba ahí y salía una frase y decía, eso es lo que Dios me dice, pues de pronto coincide o de pronto le sale lo que está esperando que le digan, pero no es propiamente dicho un método. Entonces hay métodos que son más disciplinados y otros métodos que a lo mejor no sirven para mucho y que por el contrario pueden terminar generando distintos problemas. Entonces, en el documento se habla básicamente de dos métodos, o más que de dos métodos, de dos grupos de métodos. Uno de esos métodos, o uno de esos grupos, es el famoso diacrónico. Yo les voy a hablar del diacrónico, y la hermana, que creo que está por ahí, les va a hablar a ustedes del sincrónico, aunque ya del sincrónico hemos hablado cuando hablamos, por ejemplo, de la retórica. ¿Ya? La hermana les va a hablar un poquitito más. Yo les hablo simplemente del método diacrónico. Resulta, la palabra diacrónico viene de dos palabras griegas. La palabra dia, que literalmente significa a través de, por medio de, a lo largo de, eso significa la palabra dia. Por ejemplo, diálogo, diálogo. Logos en griego es palabra. Entonces, el diálogo es a través de, por medio de la palabra. Entonces, la palabra dia significa a través de, por medio de, a lo largo de, tiene muchos más significados. Y la palabra cronos significa tiempo. Por lo tanto, cuando hablamos de diacrónico, de métodos diacrónicos, estamos hablando de métodos a lo largo del tiempo. Ya. Me lo pague. Pero, ¿qué significa a lo largo del tiempo? Significa que son métodos que buscan entender cómo surgió un texto en el tiempo. Por lo tanto, se busca la prehistoria del texto, la composición del texto y la historia del texto, todo eso. Por ponerles un ejemplo, Marcos, nosotros estamos hablando del Evangelio de Marcos, pues quienes hayan escrito el Evangelio de Marcos, ellos tuvieron unas fuentes orales, fuentes escritas, ellos también vivieron en un contexto determinado, pues todo eso hace parte de la prehistoria del texto. Después,
los que escribieron el Evangelio de Marcos lo redactaron y ese texto ha viajado en el tiempo hasta llegar a nosotros. Es la historia del texto. Por lo tanto, los diacrónicos se centran en eso. ¿Cómo surgió el texto? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cómo se escribió el texto? Y cómo el texto viajó hasta nuestros días. Por eso es que los diacrónicos, y no se olviden nunca de lo que les voy a decir ahorita, los diacrónicos son histórico-críticos. Los diacrónicos son histórico-críticos. Cuando ustedes escuchen hablar de diacrónicos, o lectura diacrónica, o métodos diacrónicos, automáticamente jalen otra frase, histórico-críticos. Junten las dos. ¿En qué sentido histórico-críticos? Porque se preocupan de la historia del texto y de la prehistoria, o sea, prehistoria, historia del texto. ¿Y por qué son críticos? Porque critican el texto. Y ahí vienen una serie de críticas. Por ejemplo, la crítica literaria, la crítica textual, la crítica de las tradiciones, la crítica de las formas, el contexto, y podríamos seguir. Para poder entonces entender el texto, diría un diacrónico, hay que primero conocer la historia del texto. Y al mismo tiempo hay que leer críticamente el texto. Disculpen que les diga lo que les voy a decir, pero por ejemplo, en el caso mío, yo soy diacrónico, es decir, mi formación es diacrónica. Mi formación es más histórico-crítica. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo les hablo como les hablo, o sea, yo me meto en el contexto, trato de entender cómo surgió el texto para poder entender lo que el autor está diciendo. Esa es un poco, pues, la formación que yo tengo. Es algo distinta a la formación que tiene la hermana Ana Francisca. Ella ya nos compartirá, pues, en un ratito la formación que tiene. Entonces, digamos que la formación mía es netamente diacrónica o histórico-crítica, si queremos verlo así. Cuando hablamos, por ejemplo, de la crítica textual, yo les hablé a ustedes de la crítica textual. Resulta que hoy en día no tenemos un manuscrito de Marcos, tenemos miles de manuscritos de Marcos, miles. No uno ni dos, miles, literalmente miles. La pregunta es, ¿cuál de los textos que están en esos manuscritos salió de la pluma del autor? Porque cuando ustedes comparan los manuscritos tienen muchas diferencias. Hay alguno que emplea un verbo, otro emplea otro verbo, en algún manuscrito aparece una frase, en otro manuscrito no está esa frase. Ojo, estamos hablando del Evangelio de Marcos. Resulta de que ustedes tienen miles de manuscritos, literalmente. ¿Cuál es el texto que debemos seguir? Entonces, los especialistas comienzan a comparar. Y hay criterios. Algunos de los criterios ya les hemos dicho a ustedes. Cuando dos textos o dos frases son un poco diferentes, una es más confusa y la otra es más clara, normalmente la confusa puede ser la auténtica. Cuando ustedes tienen dos textos, uno es más corto, el otro es más largo, normalmente el más corto es el más antiguo. Y así se comienzan a crear una serie de criterios. Si ustedes tienen dos verbos para expresar la misma acción, pero un verbo es más desconocido, más confuso, y el otro verbo es más clarito, probablemente el verbo más confuso, desconocido, sea original. Entonces, se hace todo un trabajo de reconstrucción del texto. Y al final, después de ese trabajo, que es un trabajo de pura cabeza y de pura comparación de textos y de manuscritos, uno dice, este probablemente sea el texto que escribió el autor. Por ejemplo, ustedes tienen en sus Biblias el texto de Marcos. Ese texto de Marcos es un texto reconstruido. ¿Reconstruido por quiénes? Por los críticos textuales. No digan ustedes, aquí está en mi Biblia el texto original. No hay texto original, no existe el texto original. Lo que tenemos nosotros es un texto reconstruido. Es la primera cosa que debemos tener en cuenta. Pero también está, por ejemplo, la crítica de las tradiciones.
En pocas palabras es de dónde coge el autor la información. Ahora que ya hemos terminado de traducir el Evangelio de Marcos, gracias a Dios lo terminamos, pero ahora comienza todo un trabajo de revisión. Ahora estamos como en grado de decir, efectivamente, él o los autores del Evangelio de Marcos, o más que autores, los que han escrito el texto de Marcos que nosotros tenemos en nuestras Biblias, han cogido información de otras fuentes. Eso ya lo vamos viendo con bastante claridad. ¿De dónde entonces los que escribieron el Evangelio de Marcos cogieron la información? Eso es lo que se conoce como la crítica de las tradiciones. ¿Qué tradiciones está empleando el autor? Pero nos damos cuenta de la manera que tiene de redactar, que en realidad más que redactar parece que el trabajo de los que están detrás del Evangelio de Marcos es más bien un trabajo de edición, son editores. Y ellos están surciendo frases o textos que ya existían al parecer. Eso lo tenemos que seguir estudiando y obviamente en el libro tendremos que demostrarlo de alguna forma. No se olviden que estamos dentro de un ambiente académico y les compartimos simplemente hipótesis de trabajo. O sea, ustedes están también escuchando nuestras hipótesis de trabajo. ¿Ya? Y eso cuando ya lo publiquemos, ahí ya podrán... Pero, por ejemplo, lo que nosotros vemos es que parece que más que un trabajo de redacción, es más bien un trabajo de edición. Los que están detrás de Marcos están surciendo pasaje tras pasaje y obviamente tienen en su cabeza un esquema, una estructura. No están escribiendo así por así. Ellos responden a una estructura. Eso lo ve la crítica de la redacción. La crítica de la redacción. Pero, por ejemplo, hay que tener en cuenta el contexto y nos damos cuenta de que el texto ha sido elaborado en un contexto que no es judío, por muchos motivos. ¿Por qué el autor escribe así? ¿Qué contexto está detrás? Un ejemplo claro, y esto va a salir en el Evangelio cuando lo sigamos leyendo. Un ejemplo claro es que en Mateo, un hombre puede despedir a su mujer dándole un libelo, un documento de repudio. En el Evangelio de Marcos, un hombre puede despedir a una mujer dándole un libelo, un documento de repudio, pero una mujer también puede despedir a un hombre. Cosa que no sucede en Mateo. En Mateo, solo el hombre puede despedir a una mujer o repudiar a una mujer. En Marcos, la mujer también puede repudiar al varón. Eso, por ejemplo, es impensable dentro de una mentalidad judía. Por lo tanto, el texto tiene que estar reflejando otra mentalidad y otro contexto. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso lo ve el Sitzenleben, para utilizar la expresión alemana, o el contexto en el que surge el texto. Por lo tanto, los diacrónicos o los histórico-críticos ven el texto en su desarrollo histórico, cómo surge en la historia y cómo ese texto viaja hasta llegar a nosotros. Perdón, disculpe, hasta llegar a nosotros. Por lo tanto, los diacrónicos ven el texto a través del tiempo, a lo largo del tiempo, cosa que no hacen los sincrónicos. Yo no sé, Anita, si usted quiere hablar de los sincrónicos o hablo yo otro poquito. No sé si Padre, sí. Gracias, Padre, muy amable. Yo creo que era muy necesario esto y sobre todo el que nosotros todos pues tengamos el librito que es Lo tan... pueden descargar de la página del Vaticano. O sea, sí, basta sí. con que coloquen ustedes en internet la interpretación de la Biblia en la iglesia y automáticamente les lleva a la página del Vaticano, a la página de la Pontificia Comisión Bíblica, y lo pueden descargar. Pero si lo compran, yo creo que debe estar un promedio de 3,000 pesos. 5,000 pesos. ¿Cuándo? 5,000 por ahí valía el año pasado, pero ya se agotó, ya se agotó. Ya se agotó. Donde valía 5,000. Hermana, muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Espero que me oigan. Buenas noches, hermana. Para Buenas pedirle noches, favor, hermana. Pues hoy
hoy dejemos lo diacrónico. Y su señoría en la próxima, si le parece bien, pues que inicie con los sincrónicos para hoy seguir adelantando el tema de Marcos. ¿No les parece? Bueno, está bien. Como quiera, pero yo ya tenía listo aquí una imagen. Ah, bueno, listo, la escuchamos. La escuchamos. Ah, a ver, bueno. yo quiero que miren acá, yo creo que ya la ven ahí. Está compartiendo, ¿verdad? Uy, pero mire, Entonces, es que eso resultó pues de maravilla. No, ya lo tenía por ahí guardado y lo busqué. Entonces, miren. Perfecto, perfecto. Gracias. Yo solo quiero que vean lo siguiente. Hermana. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Aquí escuchando entonces, también. dice, el padre de William estaba explicando métodos diacrónicos. Yo solamente quiero que miren lo que escribí yo ahí. Dice, métodos diacrónicos es lo que llamamos generalmente los métodos históricos críticos, MHC. Y se caracteriza lo diacrónico por ser a través del tiempo. Mientras que lo sincrónico es como la palabra la empleamos siempre, o sea, estamos sincronizados. Es decir, nos estamos viendo, estamos en el mismo tiempo, estamos viviendo la misma situación casi, o estamos en el mismo tiempo. Entonces, métodos contemporáneos. Entonces, métodos sincrónicos es en el tiempo. Y ahí vamos a meter los métodos de análisis literario, como el análisis retórico y el análisis narrativo. Pero aunque el padre William decía, si quieren después lo demás lo vamos hablando después. Decía, yo soy más de los métodos diacrónicos y la hermana es más de los métodos sincrónicos. Puede que sí uno tenga como una cierta inclinación hacia uno o el otro, pero nadie puede trabajar un texto casi que sin unir los dos. O sea, siempre tenemos que hacerle al texto su historia. Estamos en los métodos diacrónicos. Y luego lo que le hacemos a cada texto que leemos es su actualización, tratarlo de leer desde nosotros hoy, y entonces estaríamos en el método sincrónico. Por ejemplo, las parábolas que tenemos, o la parábola que teníamos como tarea, que era la parábola del sembrador, yo me acuerdo, ¿cierto? Podríamos hacerle todo un análisis siguiendo los métodos histórico-críticos, es decir, la crítica textual de la parábola del sembrador, la crítica literaria, la crítica de las formas o de los géneros, para decir que es una parábola y explicar por qué es una parábola, la crítica de la redacción y todo lo que quieran. Pero también, al mismo tiempo, le hacemos un análisis desde nosotros hoy, o un estudio desde nosotros hoy, y que sería, por ejemplo, el análisis narrativo. Y ahí estamos casi siempre uniendo esas dos grandes formas, digamos, de acercarnos a un texto. Desde lo diacrónico, estudiar el texto desde toda su historia a través del tiempo, y lo sincrónico, que es el texto hoy para mí. Pues el texto es una lectura y yo soy un lector. Yo como lector, ¿cómo me llega esa lectura a mí hoy? Sí. Ahora, tal vez no nos olvidemos que dentro del documento, esos dos son los únicos métodos. Los dos únicos métodos, es decir, el método diacrónico y el método sincrónico. Yo les cuento muy brevemente, aunque ya sabemos que la semana que viene hablaremos tal vez de los sincrónicos, pero yo les cuento una anécdota. Es cuando le dieron el premio Nobel a Mario Vargas Llosa, ustedes muy bien saben que el premio Nobel le han dado a él no por una obra en particular, como en el caso de muchos escritores, incluido García Márquez, sino por toda su producción. Y porque fue capaz en toda su obra de elaborar una cartografía del poder. Una cartografía del poder. Eso fue lo que la escuela pues que le dio, o la entidad que le dio el premio Nobel, fue lo que descubrió en su obra. Y le invitaron a Mario Vargas Llosa a la Universidad San Marcos en Lima para hablar a los estudiantes y profesores de literatura y a otros más también, porque creo que él estudió ahí, justamente en la San Marcos, que dicho sea de paso es la universidad más antigua del continente. Y yo recuerdo, yo estaba escuchando, yo escuchaba el discurso que dio y después pues un diálogo con los estudiantes, y yo recuerdo la pregunta que le hizo un joven, me pareció interesantísima. Le dijo: usted, en sus novelas, en sus obras, a los que son buenos les hace hablar de una determinada manera,
y a los que son malos les hace hablar de otra determinada forma. A los buenos, con un lenguaje muy bien elaborado, una expresión correcta, y a los malos, pues, con palabras feas y con un lenguaje más callejero. ¿Cómo logra usted elaborar esos diálogos? ¿Cómo logra usted elaborar esos diálogos? Y para no dilatar mucho el tiempo, ¿saben ustedes cuál fue la respuesta de Mario Vargas Llosa? La respuesta fue la siguiente: no me he dado cuenta, no lo sé. Si usted dice que es así, así será. Yo no lo sé. ¿No? Si usted ha hecho ese estudio y se ha dado cuenta de eso, sí, probablemente sea algo psicológico dentro de mí que aflora de ese modo en las obras. Esa respuesta fue una respuesta genial, extraordinaria. Y eso permite entender a los métodos sincrónicos, porque los seguidores de los métodos sincrónicos, entre otras cosas, dicen lo siguiente: el texto, una vez que sale de la pluma del autor, es distinto del autor y tiene casi vida propia. De manera que si llegase, por ejemplo, él o los que estuvieron elaborando Marcos, no se darían cuenta de qué texto escribieron. O sea, no serían conscientes de saber eso, ¿no? Pero eso ya, como dice usted, lo dejamos, a no ser que Ana Francisca... No, yo creo que ya, digamos, esto es como apenas un abrebocas, ¿verdad? Pero todos estamos metidos en este cuento. Sí, todos estamos metidos en un viaje a través del tiempo con el texto y un viaje en el tiempo, en el momento con el texto. Un viaje, no, un encuentro. ¿Sí? Todos nos movemos con eso cada vez que tocamos un texto bíblico, porque nosotros queremos saber cómo era el tiempo de Jesús, cómo se vivía en el tiempo de Jesús. Era que Jesús sí hablaba así, no hablaba así, sí enseñaba en parábolas, no enseñaba en parábolas, enseñó la parábola del sembrador o no. Estamos en métodos diacrónicos. Y si empezamos a decir, esta parábola hoy la podemos leer así, nos dice esto, le hacemos el análisis literario de esta manera y de esta manera, estamos en los sincrónicos. Bueno, espero muchas que pueda ser gracias. útil. Muchas gracias, Fray William, muchas gracias, hermana Ana. Es que con todas estas cosas que estamos aprendiendo, pues cuando nos matriculemos en el Instituto Bíblico Pastoral María de Magdala, porque pues allá la cosa será más profunda, pues ya llevamos armas, ¿no? Claro, y ya estamos esperándolos a que se matriculen. Ah, bueno, entonces yo hago una invitación a la sala para que vayamos pensando en esa posibilidad, porque ya vamos con bases, que es lo esencial. Gracias, hermana, y continuemos, por favor. Bien, entonces, habíamos dejado una tarea sobre la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Hace 8 días. Y la pregunta era, ¿por qué esa parábola tiene que ser tan bien entendida? Porque acuérdense que es la primera parábola. En todos los evangelios donde aparezca, la parábola del sembrador será la primera parábola. Y ella está en Mateo y ella está en Lucas. Primera parábola. Y en esa primera parábola se va a recalcar que el que no la entendió no va a entender nada después. ¿Se acuerdan? Yo creo que ustedes la leyeron con atención. Entonces mi pregunta era, ¿por qué habrá que entender tan bien esta parábola? A ver qué pensamos. Ahí estamos ya metiéndonos en lo sincrónico. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué hay que entender también esta parábola? ¿Por qué hay que meterse en ella? ¿Dónde está la clave de esta parábola para que ella nos abra el entendimiento para poder entender las demás? Entonces, a ver, yo los escucho si alguno de ustedes pudo leerla, tratar de encontrar algo que le dé una pista por ahí, que nos ilumine también a los demás. A ver, ¿a nadie se le prende el micrófono? Bueno, yo pienso que... Doña Lucinda. Lucinda, yo pienso que estas parábolas es que nos explican lo que es a lo que es hoy, a nosotros, nos explica qué quiere decir cada parábola a la vida de hoy, a la que estoy yo viviendo.
Entonces yo pienso que como dice, la semilla que cae en el camino son aquellos que reciben la palabra, pero rápido se la lleva el viento, pues, digamos acá, bueno, y así la que caen espinas son las personas que se dejan ahogar rápido también, pues sí creen por un tiempo, pero se dejan ahogar. Bueno, cada uno como que da esa explicación de lo que dice cada uno para nosotros poder entender, pienso yo, las otras parábolas. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Hermana, a ver, yo la leí y yo la analizo de la siguiente manera. Me lleva a analizar a mí qué clase de terreno soy, ¿sí? Porque el Señor siempre nos habla en parábolas y ahí hay varias comparaciones, ¿cierto? Con los terrenos, o sea, los diferentes tipos de personas que existimos, ¿cierto? Entonces, ¿qué clase de terreno soy y qué tan fortalecida, tan fuerte tengo mi terreno, o sea, qué tan fuerte estoy en mis bases y en mi fe para recibir todas las cosas que se vienen, los diferentes cambios que hay, que son todas las tentaciones del mundo, que es las tribulaciones y todas las diferentes situaciones que se nos pueden presentar para nosotros asimilar y no dejarnos derrumbar tan fácil. Así pues la entendí. Hermana. Sí, don Juan Ricardo. Doña hermana, ¿cómo está? Muy bien, don Juan. Bueno, el tema es el siguiente. Si uno mira el versículo 3 con cuidado, lo primero que dice es, escuchen. Una vez salió el sembrador bueno. Entonces, lo primero que dice el Señor es, escuchen. Es decir, pongan atención porque lo que viene de aquí en adelante es lo más importante. Es más, al mismo Jesús más adelante le hacen una pregunta. Le dicen, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dice, escucha Israel, amarás al Señor, amarás a Yahvé tu Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que lo primero que hay que hacer es poner atención. Si no ponemos atención, si no abrimos el corazón, pues no vamos a entender nada de esto, no vamos a entender parábolas ni nada. Entonces yo creo que es el llamado principal de Jesús, es esa primera palabra que dice escuchen. Gracias, hermana. Exactamente, por ahí es, don Juan Ricardo. Gracias. Hermana. ¿Por qué? A ver, sí, don Rigoberto. Sí, me hace entender qué hay en mi corazón para que esa palabra entre. Porque en otro pasaje dice que lo que hay dentro del corazón es lo que expresan los labios, ¿no? Entonces, me hace entender qué tanto está preparado mi corazón, mi entendimiento para recibir la palabra. Sí, muy bien, también. No sé si hay alguien más. Buenas noches. Sí, aquí escuchamos. Bueno, para mí, de pronto también me ha llamado la atención que él en este momento está predicando en las afueras, digámoslo así, como en el aire, porque el mismo texto lo dice. También nos hace la reflexión acerca de vivir este momento, o sea, de las personas que en este momento lo escuchamos, lo seguimos, algunos medio estamos empezando el caminar, a amarle y a conocerle, a beber como de lo de él, mientras que hay simplemente esos terrenos que están ahí simplemente porque es como un interés, porque han sido sanados. El cable. Porque han sido sanados o simplemente porque estaban ahí cerca. Pero realmente los discípulos que son los que están cerca son los que viven como ese misterio y tienen como esa fortuna de entender todos los misterios del reino de Dios. Sí. Entonces, y los discípulos a obedecerle, escuchan ese mensaje. Sí. Entonces, vamos a quedarnos con la palabra escuchar. Como decía don Juan Ricardo, aquí podemos encontrar la clave, ¿cierto? Es decir, cuando él está hasta en signos de admiración en sus Biblias, de pronto escuchen con atención y después van a fijarse ustedes que es la palabra que más se va a repetir. Más que la palabra semilla, porque creo que la palabra semilla como que ni aparece en el texto, no sé, padre William, me da la impresión, yo no lo tengo aquí en griego, pero creo que la palabra semilla no aparece, aparece lo de sembrar, sí, y lo de los terrenos. O sea, si ustedes se fijan bien, de pronto en algunas Biblias la palabra semilla la colocaron como porque hay que completar algo.
¿sí? Porque hay que completar como que nos quedaría que van a sembrar. Pero parece que lo que se siembra, pues lo que se siembra es la palabra. Y a la palabra, lo que más no se nos va a pedir a nosotros es la escucha. Entonces nosotros la podríamos llamar la parábola del Shema. Esa es la parábola del Shema. Y acuérdense que el Shema es para los judíos, la palabra Shema en hebreo quiere decir escuchar. Es el verbo escuchar. Escuchar. Shema, Israel. Escucha, Israel. Y es un imperativo, ¿cierto? Escucha, Israel. Es el verbo escuchar. Shama. Shama es el verbo. Y Shema es la acción de escuchar. Entonces, diríamos nosotros, si para el Antiguo Testamento, dentro de los mandamientos del pueblo hebreo, dentro de los 613 mandamientos, el más importante es el de Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. A Él solo amarás, a Él solo, mejor dicho, a Él solo, y a Él entregarás todo lo que tú eres, ¿verdad? Porque Él es el único. Entonces nosotros diríamos, para abrir el Nuevo Testamento, prácticamente las grandes enseñanzas de Jesús se van a abrir también con esta parábola. Y para eso se necesita que se desarrolle eso que el pueblo judío siempre ha sido invitado a desarrollar, y es la escucha, el oído, la escucha. Y si ustedes se fijan, se repite casi que 7 veces en el texto, ¿cierto? Escuchen con atención. Luego en el 9, el que tenga oídos para oír, que escuche. Y más abajito, en el 15, vuelve a aparecer la palabra escuchar. En el 16, de nuevo el verbo escuchar. En el 18, de nuevo el verbo escuchar. En el 20, de nuevo el verbo escuchar. Y como para cerrar con otras parábolas, cuando se habla que se enciende una lámpara y todo esto, en el 22, otra vez vuelve el verbo escuchar. Entonces, quizás el problema sí son los terrenos cuentan mucho, pero lo que va a ser más importante en el texto es la capacidad de escucha. ¿Sí? Por ejemplo, en este momento, nosotros todos estamos aquí porque deseamos escudriñar las escrituras, porque deseamos estudiar. Estamos en un proceso de estudio del Evangelio de Marcos. Pero nos tendríamos que preguntar cada uno de nosotros si el Evangelio de Marcos sí de verdad lo estamos escuchando. ¿Sí? Si lo estamos escuchando, o si simplemente estamos medio por ahí escuchando cositas, oyendo algo así como ruiditos que pasan, pero sin detenernos de verdad para prestarle la atención que se merece, para ser atentos escuchas, ¿cierto? Hombres y mujeres que escuchan verdaderamente el Evangelio. Entonces, si no se entiende esta parábola, no se pueden entender las demás. Y miren, el texto es muy lindo. Los que mejor escuchan son los que llegan a dar el 100%. Los que medio escuchan, pues llegarán a un 60%. Los que medio escuchan pueden llegar a un 30%, y los que no escuchan, nada. ¿Cierto? Porque acuérdense que va como en proporción de los terrenos también, ¿cierto? 30, 60 o 100. Pero todo depende de la escucha. Y lo que se escucha es la palabra. Quizás esta parábola no era para los niños. Yo siempre digo, esto no era para la catequesis. En la primitiva iglesia cristiana. Esto no era para la catequesis. Es que a los niños no se les entregaban estos textos. Acuérdense, esto era para ¿quiénes? Para los adultos. Para aquellos que se querían hacer todo un proceso para el bautismo. Y de ahí la insistencia en que hay que estar muy atentos para escuchar, para luego poner en práctica. Nadie pone en práctica lo que no escucha. ¿Sí? Nadie pone en práctica lo que no escucha. Cuando uno está bien atento a escuchar, pone en práctica. Si no, es muy difícil. Es muy difícil porque solamente con ronroneos o palabritas así fugaces que pasaron, que yo medio oí y pasaron, yo no puedo empezar a poner en práctica algo. Cuando estoy atento y escucho, es que yo empiezo a practicar. Entonces, el verbo Shema para Israel es importantísimo. Quizás por eso los evangelistas o Marcos quiere también iniciar la serie de enseñanza de Jesús con esa invitación grande, ¿no? Muy grande, a desarrollar
la escucha, a desarrollar la escucha. Y nos lo va a decir muy clarito, el que tenga oídos para oír, que escuche. Y nosotros sabemos que pues los oídos son para oír, pero puede que a veces los oídos sean para cargar elementos, para ponerse aretes, para que le cuelguen muchas cosas. Y a veces pareciera que fueran así, ¿cierto? Que nos sirvieran solamente para los colgandejos, diríamos nosotros, pero no para desarrollar esa capacidad de, digamos, de entendimiento, de escucha que nos permita entrar en relación con el texto. Yo no sé si el padre William quiera decir algo más acá. Y el otro es todo lo que tiene que ver con los terrenos. Aquí sí los terrenos es como algo que va, como dijera yo, como en aumento de categoría. Empieza. Hermana, sí, me llama poderosamente la atención que el verbo escuchar está 7 veces en el texto. Sí. 7 veces es insistencia, es perfección, es el leitmotiv de la escritura. Interesante que sea 7. Sí, y que ustedes saben que esto es perfección, ¿cierto? 7. Sí. Y que si se encargó de repetirlo, de repetirlo y de repetirlo, y de colocarlo y de colocarlo y de colocarlo y de colocarlo, es porque es algo a lo que hay que ponerle atención. Nosotros a veces nos quedamos diciendo, no, es que yo soy un mal terreno, o yo soy un medio bueno terreno, o yo soy un buen terreno, o yo soy tierra buena, y nos la pasamos comparándonos con los terrenos. Eso está muy bien. Eso está muy bien, pero casi siempre es como el acercamiento que hacemos al texto, ¿cierto? Y se nos olvida que lo que el texto está como insistiéndonos, la gran insistencia, ¿cuál es? La escucha. La escucha, la gran insistencia de la escucha. Y fíjense bien que nuestro problema es la escucha. Mire, no estaríamos como estamos en la situación que nos encontramos ahorita a nivel mundial si hubiéramos escuchado desde el inicio. ¿Sí o no? Si desde el inicio hubiéramos escuchado y puesto atención a lavarnos las manos siempre, a no salir, a hacer lo posible por no salir, a utilizar el tapabocas, a no ir a grandes concentraciones, a no ir con invitados, a no estar en fiestas, pero no escuchamos. ¿Cuándo escuchamos? Cuando el mal nos llega cerquita. ¿Sí? Porque miren, yo estoy aquí en Ibagué, ustedes saben que estoy en Ibagué, estoy aquí con mi mamá. Pero aquí en esta cuadra de casas, todos los fines de semana es parranda, parranda, parranda. Y este último fin de semana, como se decretó ley seca, y con una multa de 950,000 pesos al que encontraran haciendo, o en la calle, o haciendo fiestas, o no sé qué más, esto está calmado, calmado. ¿Sí? A partir de ahorita, de las 7 de la noche hasta mañana a las 5 de la noche, se va a restringir las motocicletas en la ciudad. Entonces ya nadie sale porque sabe que le pueden quitar la moto. Bueno, todo eso, pero nosotros tenemos necesidad de que nos den las cosas a la fuerza, porque de primera vez, no escuchamos. Entonces, la insistencia grande es a la escucha. Y si abrimos, hasta ahora vamos en el capítulo 4, ¿cuántos capítulos nos quedan por leer? 12. 12 capítulos tenemos para leerlos. Y la pregunta sería, al final de los 12 capítulos, oiga, lo que yo les dije en el 4, ¿sí lo pusieron en práctica? Cuando empezaron ustedes el capítulo 4, yo les dije que si no despertaban el sentido de la escucha, no iban a entender nada. Entonces llegaríamos al final del Evangelio, a lo mejor sin haber escuchado. ¿Sí? Sin haber escuchado. Entonces, sí es muy importante. Por eso se repite, como decíamos ahorita, 7 veces ese verbo. El verbo escuchar. Hermana. No sé si el padre William quiera decir algo. Hermana ¿Sí? Francisca, una sí, cosita. Soy Estela, sino que estoy en el computador de mi niña. Entonces, Estela. Hermana, por eso el Señor nos regaló una boca para que no hablemos tanto y 2 oídos para que si no entra por uno, lo escuchemos por el otro. Exactamente. Y de ahí que también decía Maimónides, un filósofo judío de la Edad Media, exactamente del siglo XII, ¿cierto? Maimónides decía que tenemos 2 oídos porque esto es lo que nos permite el equilibrio, ¿cierto? Y todos sabemos que
el equilibrio se mantiene también por nuestros órganos, digamos, por el oído, ¿cierto? Por el oído. O sea, necesitamos 2 oídos para estar equilibrados. De ahí que el hombre lo que mejor tiene que desarrollar, lo que tiene que desarrollar es siempre la escucha. Y sí, y una sola boca para hablar. Bueno, yo no sé si seguimos. Don Jairo quiere decir algo. Sí, eso está muy interesante y muy claro, pero lo que me deja es muy despistado es en los versículos 11 y 12. A todos nos Como dejan que despistados. nos lleva a una contrariedad. La parábola la explican para que la entendamos y podamos entender las demás. Pero aquí hay 2 cosas que no entiendo. Se refiere a que están fuera. ¿Quiénes son los que están fuera? Y para que no sea que se conviertan y los perdonen. No entiendo ese. ¿Y se acuerdan que hace 8 días, no sé si fue hace 8 días, hablamos de los de afuera y los de adentro? ¿Se acuerdan del circulito? No sé si don Jairo estaba. Hace 8 días nosotros hablamos que en el capítulo 3, versículo 31 y siguiente, se va a hablar de los de adentro y los de afuera. Al parecer, el texto está como diciéndonos que para entrar en el movimiento de Jesús, en el grupo de Jesús, hay que ser de los de adentro. Y ahora nos pone otra condición. No solamente hay que ser de los de adentro, de los que están en el círculo, sino que también hay que ser de los que escuchan. De los que escuchan, como que cada vez como que el circulito se nos va cerrando un poquito más. ¿Por qué? Porque mire, cuando dice aquí que dentro de ese grupo de los de adentro, hay todavía otro grupito más chiquito de adentro. Y ese grupito más chiquito de adentro son los 12, podríamos decir. La rosca. La rosca. Y dentro de la rosca hay otra rosca. Los 3. O sea, son como círculos concéntricos. En el centro el Señor, los 3 son el círculo más cercano. Después viene el círculo más grande de los 12. Y después viene el círculo de los discípulos, de los de adentro. Entonces, cuando llegan a la casa, en el versículo 10 dice, cuando se quedó a solas, los que le seguían, junto con los 12, o sea, los más cercanos, discípulos y los 12, le preguntaron acerca de las palabras. Él les decía, a ustedes se les comunica el secreto del reino, porque ustedes son los de ¿qué? Los de adentro. Los de adentro. Pero a los de afuera, aparece otra vez la relación adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera. A los de afuera, todos se les proponen parábolas, de modo que, por más que miren, no vean, por más que escuchen, no entiendan, no comprendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Entonces, ¿qué pasa? Las parábolas decíamos que no tienen explicación, ¿se acuerdan? La parábola es para que uno la interprete. Sin embargo, pues aquí hay explicación, pero la explicación solo se les da a ¿quiénes? A los de adentro. Entonces, diríamos nosotros, los de afuera tienen que hacer un proceso. No se les puede dar de una vez la explicación de una. No. ¿Cierto? No va y sea que ¿qué? Pues que se les conviertan y se les metan en el grupo, podríamos decir, aunque yo sé exactamente, ahorita el padre William nos dirá qué es exactamente esos versículos de Isaías, ¿no? Que son de Isaías. Pero nosotros diríamos, es como diciendo, aquí esto es procesual también. Para ser parte del círculo hay que empezar un camino. ¿Cierto? Es el proceso. Es el proceso. Hay que hacer un camino y estar en el círculo. Y una vez que yo esté en el círculo, también tengo que despertar el oído. Tengo que despertar la escucha para escuchar correctamente. Entonces diríamos nosotros, esto es procesual. Como quien dice, el evangelio es universal, pero el evangelio llega a todo ese grado de universalidad grande al final. Al inicio empieza con un círculo. ¿Sí? Empieza con un círculo que se va abriendo, que se va abriendo, que se va abriendo, pero yo pienso que muchas, digamos, muchas cosas en la primitiva y comunidad cristiana fueron para los de adentro. No todo, acuérdense que hay un texto que dice que no se le pueden dar las perlas a quienes, a los cerdos, que no se les puede tirar las cosas a los perros tampoco, ¿cierto? Como quien dice a los paganos, a los que no van a entender. Entonces, iniciemos por entender los que somos de adentro. Y luego vendrá el proceso de que otros se vayan integrando y vayan haciendo proceso. No sé si más o menos el padre William continúa. Revelarán estas cosas a los humildes y sencillos. A los humildes y sencillos. Y miren que ser de adentro es muy importante.
Humilde. Porque ser de adentro también pide constancia, apertura, humildad para estar sentado alrededor de alguien, alrededor de Jesús, para dejar que sea Él el que hable, para que yo escuche. O sea, eso no es tan fácil ser de adentro. Pero a veces ustedes o nosotros queremos ser de adentro y saberlo todo de una vez. Y tampoco es así. Imagínense que eso es como en una familia. Uno en una familia no le revela los secretos a todos, aunque quiera a los vecinos. Ni a la esposa siquiera. Ay, cuidado, doña, si está por ahí. ¿Cierto? Pero uno conoce sus secretos, uno sabe quiénes somos los de adentro. Y cuando alguien va entrando, poquito a poco, esa persona hace un proceso. Pero de uno no le vamos a abrir los cajones, de uno no le vamos a contar toda la historia. No, empezamos porque se vayan creando relaciones cercanas, y uno de esos, digamos, no vaya a que llegue y nos robe. ¿Sí? No vaya a que llegue y se lleve los secretos. No vaya a que llegue y se lleve la idea. Alguien que tiene una empresa tampoco revela sus secretos. Haría muy mal de revelarlos a sus amigos. Sino que, porque de pronto se queda sin empresa y sin nada. ¿Sí? Sino que eso es un proceso. Y solo los de confiar tienen derecho a que el secreto se revele. Entonces habría que ser de confianza, de los de confianza de Jesús, para que se nos revele el secreto. Pero también hay varios elementos que debemos tener en consideración. Por ejemplo, primero, el modo como parece que se sembraba en la época. Y es mediante la técnica del boleo. Yo no sé si han escuchado esa palabra. La técnica del boleo, no sé si en Colombia se expresa. Padre, Parece se que, utilizaba por ejemplo, para sembrar el trigo y la cebada. Eso yo lo he visto en el Perú, en el arroz. Un hermano de mi papá sembraba arroz y yo, pues de niño, iba a visitarlo. Tenía sus campos de cultivo y veía todo el proceso de la siembra del arroz. Entonces preparaban unas pozas, después de preparar las pozas echaban el arroz germinaba y cuando ya estaba más o menos a unos 20 centímetros de altura, un poquito más, lo cogían en manojos y lo trasplantaban y luego venía la deshierva y eso me permitió a mí entender muchas cosas de los evangelios, incluido, por ejemplo, el famoso trigo y la cizaña. O sea, ahí entiendo perfectamente esa parábola, ¿sí? Padre, le quería contar que, bueno, al boleo se siembra también muchas cosas específicas, pero lo contrario a sembrar al boleo se llama sembrar en sitio, que es otra técnica muy distinta. El sembrar al boleo es la propia de allá, de esa zona, es más rupestre, más primitiva. Podría ser. Sembrar en el sitio, podría ser. Ahora, claro, nosotros estamos pues acostumbrados a unos campos de cultivo enormes, ¿no? Cuando vinieron mis papás a Colombia se quedaron maravillados viendo las invernas y cosas por el estilo, porque aquí hay como un poquito más de orden. Pero en Israel los campos de cultivo, y hasta la actualidad, uno va en el bus y mira un jardín de unos 5 metros por 5 metros y dice, ¿qué es eso? No, pues es un campo de cultivo, o sea, una cosa, cosa que nosotros no nos imaginamos, claro. Para que se hagan una idea, Israel es más o menos del tamaño, a lo mejor me equivoco, pero es como el Quindío, una cosa así, ¿no? Del tamaño del Quindío, para que se hagan simplemente una idea. Pero bueno, a pesar de todo ello, son una potencia agrícola en el mundo. Y militar. Y militar, y económica, y podríamos, y tecnológica, y de conocimientos, y podríamos seguir con las comparaciones. Ahora, parece que teniendo en cuenta esa manera de sembrado, es que uno puede entender también el por qué la semilla, que en un primer momento aparece como la que ocupa el primer lugar, porque después la importancia no está tanto en la semilla, sino en el tipo de suelo que lo acoge. Aunque ya mencionó la hermana, no se menciona propiamente dicho la palabra semilla. Les leo más o menos para que se den una idea lo que nosotros hemos traducido, ¿no?
Es una traducción, ya se darán cuenta ustedes, pues un poquito tosca, pero queremos que refleje literalmente lo que está en griego. Y de nuevo se puso a enseñar junto a el mar y se reunió junto a él un gentío muy numeroso, de modo que él en el barco, habiendo embarcado, sentarse en el mar y todo el gentío junto a el mar sobre la tierra estaba. Eso es lo que diría en griego. O sea, es una traducción, como ya se dan cuenta, muy literal, con varias opciones, solo que yo les estoy medio colocando aquí lo que nosotros hemos identificado. Y enseñaba a ellos en parábolas, muchas, y decía a ellos la enseñanza de él. Versículo 3. Oíd, he ahí salió el que siembra a sembrar. Y sucedió durante el sembrar, por cierto, cayó al lado, o cierto, ¿no? Algo así como, y sucedió durante el sembrar, ciertamente, cayó al lado del camino, y apareció los pájaros, y comió a ello. No se sabe a qué comió, pero uno se hace la idea de que a la semilla. Y otro cayó en pedregal, donde no había mucha tierra. Y enseguida, por no haber profundidad de tierra, y cuando salió, el sol fue quemado. Y por no tener raíz, se secó. Y otro cayó entre las espinas, y subieron las espinas y ahogaron a él, y fruto no dio. Literalmente dice eso, para que vean ustedes más o menos cómo dice el texto en griego. Cuando tengan ustedes pues el libro, Dios quiera que en alguna época salga, van a tener el texto griego a un lado y en español al otro, para que vayan siguiendo literalmente la traducción. Y fruto no dio. Y luego dice, y los otros, y habla en plural, cayó en la tierra buena y producía fruto, los que suben y los que son hechos crecer, y producía 1:30 y 1:60 y 1:100. Y decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahí se acaba el versículo 9. Entonces, en un primer momento, pues, se cuenta este cuentito que es el de un sembrador, pero después, él mismo, esta es una de las parábolas que ya están de una u otra forma explicadas. Se emplea lo que se conoce como la alegoría. En la alegoría, esta es una figura retórica, obviamente, en la alegoría, cada uno de los elementos tiene un correspondiente con otros de la realidad. En este caso, por ejemplo, lo que se siembra, aunque no se especifica muy bien, termina siendo la palabra. El terreno es, por decirlo de alguna manera, el corazón del ser humano. Entonces les leo cómo hemos traducido los versículos 10 al 12. Y cuando se quedó a solas, preguntaban a él los en torno a él, con los 12 de las parábolas. Y decía a ellos, a vosotros ha sido dado del reino de Dios, a aquellos, a los de fuera, en parábolas, todo se manifiesta, para que los que ven, vean, pero no perciban, no sea que se vuelvan y sea perdonado. Literalmente dice eso el versículo 2. Les termino de leer un poquitito más, pues la manera como hemos traducido, como ya les contaba. Y dice a ellos, ¿no comprendéis a la parábola esta? ¿Y cómo todas las parábolas conoceréis? El que siembra al mensaje, siembra. O sea, el que siembra, siembra el mensaje. Literalmente dice eso, con la palabra.
Estos, ahora bien, son los al lado del camino. Cuando es sembrado el mensaje, y tantas veces como oyeren, inmediatamente viene el Satanás y quita el mensaje al que fue sembrado en ellos. Satanás viene y como que les roba el mensaje. Y estos son los que entre los pedregales son sembrados, los que tantas veces como oyeren el mensaje, inmediatamente en medio de alegría, cogen a él, o sea, cogen al mensaje. Y no tienen raíz dentro de sí mismos, sino momentáneos. Son enseguida, habiéndose producido aflicción o persecución por el mensaje, inmediatamente son escandalizados o son inducidos a pecar. Y otros son los entre las espinas son sembrados. Estos son los que al mensaje oyeron y las preocupaciones del tiempo y la artimaña del enriquecimiento y las en torno de los demás deseos que introducen, ahogan al mensaje y estéril llega a ser. Y estos son los en la tierra buena, fueron los que oyen el mensaje y acogen y producen frutos, 1:30 y 1:60 y 1:100. Ahora, tal vez el texto que mencionamos, pues, y que genera un poquitito de aparente complicación, sea el versículo 12, aunque también el versículo 11. Pero el versículo 12, fíjense que hace un eco de ciertos textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, de Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10, que dijo, ve y di a ese pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, ved, pero no comprendáis. Engorda el corazón de ese pueblo, hazle duro de oídos y pégale los ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y se le cure. Por lo tanto, para poder entender, podríamos decir el versículo 12, hay que entender también lo que Isaías está insinuando. También Isaías 44, 18. Padre, me dice los primeros Isaías 6, versículos 9 y 10. También Isaías 44, 18. No saben ni entienden. Sus ojos están pegados y no ven. Su corazón no comprende. Igualmente Jeremías 5, 21. He oído esto, pueblo necio y sin seso. Tienen ojos y no ven, orejas y no oyen. Y también podríamos ver dos textos más del Antiguo Testamento. Jeremías 31, 18 al 20. Bien he oído a Efraín lamentarse. Me corregiste y corregido fui, cual becerro no domado. Hazme volver y volveré, pues tú, Yahvé, eres mi Dios. Porque luego de desviarme, me arrepiento. Luego de darme cuenta, me golpeo el pecho, me avergüenzo y me confundo luego, porque aguanto el oprobio de mi mocedad. Es un hijo tan caro para mí, Efraín, oh niño tan mimado, que tras haberme dado tanto que hablar, tenga que recordarlo todavía, pues en efecto se han conmovido mis entrañas por él. Ternura hacia él no ha de faltarme, oráculo de Yahvé. Jeremías 31, 18 al 20. Pero también Ezequiel 18, 27 al 32. Y si el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, conservará su vida. Ha abierto los ojos y se ha apartado de todos los crímenes que había cometido. Vivirá sin duda, no morirá.
Y sin embargo, la casa de Israel dice, ¿no es justo el proceder del Señor? ¿Que mi proceder es justo, casa de Israel? ¿No es más bien vuestro proceder el que no es justo? Yo les juzgaré, pues a cada uno según su proceder, casa de Israel, oráculo del Señor Yahvé. Conviértanse y apártense de todos sus crímenes. No haya para vosotros más ocasión de culpa. Descargaos de todos los crímenes que habéis cometido contra mí y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Yo no me compadezco en la muerte de nadie, sea quien fuere, oráculo del Señor Yahvé. Convertíos y vivid. Entonces, podría en cierta manera este versículo 12, incluso el 11, qué sé yo, estar hablando de una especie de asunción de una doctrina, pero sin comprenderla o sin entenderla en realidad. Podríamos estar aquí frente a la denuncia de un pietismo, por ejemplo, falso, o de un abrazar también la doctrina de Jesús, pero de modo irreflexivo o irracional, sin entender lo que hay detrás, sin comprender lo que hay detrás. Es decir, estaría simplemente como denunciando o desenmascarando una práctica piadosa, pero totalmente carente de vacío. Yo estaba en esta semana con unas hermanas pues dominicas, compartiendo con ellas, y hemos empleado el método María de Magdala en algún momento. Y yo les decía, el método María de Magdala que nosotros utilizamos y que los que estuvieron en el Congreso se habrán dado cuenta, comienza por un problematizar todo, por un cuestionar todo para liberarnos. Ya, por un cuestionar todo. Y por ejemplo, hay que cuestionar también nuestras prácticas piadosas, nuestra práctica de piedad tal como la estamos viviendo. Y a veces hay que preguntarnos todo. Por ejemplo, en el caso nuestro, ¿qué significa, en el caso de los sacerdotes que estamos aquí? Obviamente no les pregunto a ellos porque sí lo saben. Pero por ejemplo, estola, la palabra estola, ¿qué significa estola? ¿Qué significa la palabra alba? ¿Por qué nos ponemos una alba, un símbolo, una estola, una casulla? ¿De dónde viene? Y cuando uno mira, por ejemplo, en internet, fotografías de religiosos o de sacerdotes, aparecemos allí luciendo unas estolas lujosamente bordadas, ricamente bordadas, o por ejemplo, otras prácticas de piedad, pero que cuando nos piden a nosotros dar razón de nuestra fe, no sabemos qué decir. Y lo mismo les decía yo a estas religiosas, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, el velo que tienen ustedes en la cabeza, el hábito? ¿Por qué se han puesto ese hábito? ¿Y qué tal si estén poniéndose o si estén vistiendo algo que no tiene sentido, que no vale la pena? O lo mismo también en el caso de nosotros sacerdotes. O sea, ¿qué significa, por ejemplo, los ornamentos que tenemos? Es decir, yo entendería este versículo 12 que genera un poco de problema como una especie de mostrar un arrepentimiento, un dejarse llevar simplemente por inercia, sin tener una especie de conocimiento detrás, o de tener la capacidad de dar fundamento en nuestra fe. Pero creo que ahí está la hermana que va a complementar un poquitito también lo que vamos diciendo. Porque más explicación esta parábola, pues en el fondo como que no tiene mayor explicación, puesto que ya trae. Y es una joya en realidad, porque nos permite ver el modo como estaban entendiendo, escribiendo y entendiendo ellos las doctrinas primeras con relación a Jesús. Y aquí justamente se hace alusión no tanto a lo que se siembra, por eso tal vez ni siquiera menciona qué siembra, sino a la manera como se acoge. Y fíjense que va poniendo distintos niveles, los que acogen, los que no acogen,
los que se llenan de entusiasmo y de pasión en un primer momento, pero después no fructifica porque rápidamente por las preocupaciones o por las persecuciones o por los avatares de la vida, pues uno termina como renegando de la palabra, ¿no? Es como cuando uno comienza algo, ¿no? La famosa frase, escobita nueva barre bien. Uno comienza y esto y quiere transformar el mundo y todos somos de colores y colores y colores, pero el asunto no está en comenzar, sino en mantenerse, ¿no? Como en el Perú es diferente a Colombia, los estudios superiores son distintos, ¿eh? Para poder estudiar en la universidad hay que dar un examen de admisión. En Colombia no sé cómo funciona todavía, pero en el Perú, por ejemplo, uno termina la secundaria y luego tiene que postular a una universidad. Y a veces se presentan pues cientos de miles y solamente ingresan 500 o 1000. Y todos los demás quedan por fuera. Pero cuando uno ingresa, yo también tuve que dar un examen de admisión, yo ingresé y yo me sentía contento y un fraile mayor dijo, no, el asunto no está en ingresar, el asunto está en mantenerse. O sea, te esperan 6 años de estudio y efectivamente fue así, ¿no? Fue así. Entonces, no sé si tú, Anita, tienes algo más tal vez para compartirnos en esta misma línea. Apagué mi cámara en lugar de prender el micrófono. Yo pienso que en los verbos, ¿no? Hay que ponerle cuidado. Por más que miren, no vean. O sea, hay que ir más allá. Entre el mirar y el ver debe haber una diferencia y deben ser 2 verbos distintos en griego. Y por más que escuchen, que yo no estoy segura que sea escuchar, sino más bien oír, no comprendan. ¿Sí? O sea, es la intensidad de, digamos, que tiene que ir aumentando. No es la superficialidad lo que gana aquí, sino que para encontrar a Jesús y poder comprender la palabra, se necesita ir en profundidad. No quedarse en la superficie, sino ir en profundidad. Y algo más que llama la atención y que ya lo hemos corroborado, acuérdense que no dice semilla, ¿se acuerdan? Si en sus Biblias dice semilla, fue que se la metieron por ahí, porque pensaron que no íbamos a entender. De nuevo, los traductores. Pensaron que no íbamos a entender, entonces necesitaban ponernos una semilla, porque si no, imagínense qué iba a sembrar el sembrador. Pero la parábola también viene a ponernos a pensar. Si no está la palabra semilla, el sustantivo de esa palabra, la semilla, el objeto que se va a sembrar, entonces, ¿qué sembraba el sembrador? Y yo empiezo a cuestionar el texto y a preguntar, oiga, pero entonces, ¿qué era lo que sembraba? Acuérdense, no está la palabra semilla. ¿Sí? No está la palabra semilla. Que eso es importante, porque lo que se va a sembrar no es una semillita, es la palabra que se va a sembrar. Bueno, yo pienso que ya como que podemos ir avanzando otro poquito, porque la parábola siempre nos dio para conversar, ¿verdad? Un buen momento. Sí. Entonces, recuerden siempre, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las restantes? Porque a partir de aquí vienen otras parábolas. Entonces, ¿cuál es la segunda parábola que va a venir en Marcos? Sería la de la lámpara que se enciende, que ya viene ahí en los versículos 21 y siguientes. Les decía, se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón o debajo de la cama. No se coloca en el candelero. Nada hay oculto que no se descubra, nada encubierto que no se divulgue. El que tenga oídos para oír, que escuche. Si ustedes van a ver en Mateo las parábolas son mucho más elaboradas, porque siempre empiezan como empezarían las parábolas para los judíos. ¿A qué se parece tal cosa? ¿Cierto? El reino de los cielos se parece a, y empieza a contar la parábola. Así son más o menos en Mateo. Entonces yo no sé, Padre William, yo creo que seguimos un poquito. Bueno. Todo esto tiene que ver con el oír. Acuérdense, versículo 24. Les decía también, tengan cuidado con lo que oyen. La medida con que midan la usarán con ustedes y aún más, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Y vuelve otra parábola, les decía, el reino de los cielos es, ahí sí está muy bien como empieza la parábola.
O sea, como empezarían típicamente todas las parábolas. El reino de Dios es como un hombre que sembró un campo, de noche se acuesta, de día se levanta y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce fruto, primero el tallo, luego la espiga y después el grano de la espiga. En cuanto el grano madura, mete la hoz porque ha llegado la cosecha. Entonces seguimos con el mismo tópico, podría decirse aquí. Es decir, estamos hablando de tierra, de algo que se siembra y de cómo eso va a producir. ¿Sí? Ahí entonces nosotros tendríamos que decir que para Marcos el lenguaje es un lenguaje cercano a quienes lo escuchan. Miren, yo creo que no hay nada más sencillo que los evangelios. A veces a nosotros nos dan un curso de teología o nos hacen una homilía o nos hacen una reflexión complicadísima y con palabras rebuscadas, ¿verdad? Que a veces la gente sale de un sermón o de una clase y dice, oiga, yo no entendí nada, ¿por qué tan rebuscados? Y Jesús o Marcos nos está diciendo, el lenguaje de Jesús es el lenguaje del pueblo. El lenguaje de Jesús es el lenguaje de su comunidad. El lenguaje de Jesús es el lenguaje de su gente. Jesús no les va a hablar de cosas que la gente ni ha oído que no existen, ni le va a hablar de cosas raras, sino que lo que él va a utilizar siempre en su lenguaje es lo que está alrededor de las personas que forman pues la comunidad cerca de él o que viven en su tierra o en su región. Entonces, ¿de qué les va a hablar? Dos son los grandes temas de Jesús. Lo que tiene que ver con la agricultura y lo que tiene que ver con el pastoreo. Y digamos que también podríamos decir un tercer tema sería lo que tiene que ver con la pesca. Sí, como de esas tres, aunque hay otros que tienen también que ver como cómo se tejían como de los telares, de la lana, de los odres, eso que ya hemos nombrado. Entonces, como para decir que las palabras que emplea Jesús, el lenguaje de Jesús, es el lenguaje de la vida cotidiana. Es el lenguaje de la vida cotidiana. Y no porque Jesús sea un iletrado, acuérdense, Jesús no es un iletrado. Y no porque Jesús sea un hombre que no tenga un cierto conocimiento más allá de lo que tiene alrededor, no, sí lo debía tener, pero sabe que las palabras que mejor le llegan a sus oyentes son, o los discursos que mejor le llegan a sus oyentes son aquellos que tienen que ver con la cotidianidad. Entonces yo creo que aquí hay algo importante para nosotros y es Jesús emplea siempre todo lo que, digamos, lo que está alrededor de las personas para armar su discurso. El centro de su discurso es la cotidianidad, lo que acontece alrededor, lo que está pasando, de lo que la gente se ocupa, de lo que se ocupan las mujeres, de lo que se ocupan los hombres, de lo que se ocupa la comunidad. O sea, él no se va a inventar cosas raras. Yo pienso que esto es muy importante porque a veces nuestros discursos se vuelven elevados y hasta grotescos a veces, ¿sí? Porque no son ni comprensibles. No, Jesús, miren que todo es un lenguaje sencillo, pero muy sencillo. Pero lo que sí es, lo que sí tenemos que decir es que detrás de ese lenguaje sencillo hay que estar muy atentos porque de pronto quiere decir algo más. Porque ahí es donde se sale de la cotidianidad, porque va más allá. Hay que empezar a profundizar en sus palabras. No sé si Padre William quiere decir algo más. Tal vez insistir en el tema del dar fundamento de nuestra fe. Eso me parece a mí que es importante. Eso me parece a mí que es importante, el dar fundamento o el dar razón de nuestra fe, de lo que creemos. Probablemente esa sea también la razón de por qué esa primera parábola es colocada allí. Básicamente es eso. Bien, avanzamos un poquitito más, por lo menos leemos el texto siguiente. Estaríamos ya en el versículo 26, 4:26. También decía, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma,
o se levante de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo apite, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Hay un texto en Isaías muy bonito en realidad, y ese texto tiene que ver con la lluvia. Tiene que ver con la lluvia. Pero hay otros más, como por ejemplo Isaías capítulo 28, versículos del 24 al 26. Es que día a día labra el labriego, solo para sembrar abre y rompe el suelo. Una vez que iguala su superficie, no esparce la neguilla y el camino a voleo, y el comino, perdón, a voleo, y pone el trigo, la cebada, la espelta, cada cosa en su terreno. Quien le dirige al acierto, quien le amaestra es su Dios. Texto hermosísimo, Isaías 28, 24 al 26. Pero también Isaías 32, 20. Dichosos ustedes que siembran, cabe todas las que sembraréis, cabe, ¿no? ¿Dónde está eso? Dichosos vosotros que sembraréis, cabe todas las corrientes y dejaréis sueltos al buey y al asno, aunque obviamente la intención es distinta. Pero también hay un texto que no me viene en este momento, porque no lo tengo a la mano, y es como la lluvia, así como la lluvia no vuelve al cielo, sino después de haber empapado la tierra y de haberla fecundado, lo mismo es la palabra. La palabra de Dios no vuelve a él vacía o totalmente estéril, sino que la palabra obviamente termina fructificando. Entonces, fíjense que esta parábola, como muy bien mencionaba la hermana, pues que tiene que ver con la actividad que seguramente los autores conocían, y es que esta actividad es hasta hace poquito, ¿no? Hasta hace poquito, y en algunas zonas todavía se sigue sembrando de esta manera, aunque hay otros lugares en donde ya se emplean técnicas más modernas. Pero aquí estamos en una sociedad agrícola y está describiendo un poco el modo como va surgiendo el Padre, sí. Esa última cita es Isaías 55:10. Sí, ¿verdad? La de... 10 y 11. 10 y 11, sí, tiene toda la razón. Y la anterior me la regala, por favor, que no la capté, la anterior, la primera anterior, que dijo de Isaías. La primera de Isaías es Isaías 28, 24 al 26, Isaías 32, 20, también les hablé. También les hablé de... Sí, de gracias. Muy bien. También les he hablado de eso. Isaías, a ver... Por ejemplo, Isaías 61:11 también me parece muy bonito. Porque como una tierra hace germinar plantas y como un huerto produce su simiente, así el Señor Yahvé hace germinar la justicia y la alabanza en presencia de todas las naciones. Son textos hermosísimos. Podríamos quizá notar cómo los autores de estos pasajes han tenido un trasfondo veterotestamentario, consciente o inconscientemente. Ese es otro estudio que tendremos que hacer cuando hagamos el análisis pues, del Evangelio de Marcos, porque citas textuales del Antiguo Testamento son pocas en realidad. Signo de que probablemente los autores o editores del Evangelio de Marcos no tenían manuscritos de textos veterotestamentarios. Pero alusiones al Antiguo Testamento hay a montones. Signo de que probablemente sin darse cuenta o sin ser muy conscientes, estaban ellos recibiendo toda una catequesis sostenida en textos del Antiguo Testamento. Mientras que en Mateo, por ejemplo, las citaciones sí son más explícitas, ¿no? En Marcos son implícitas, están ahí. Pero en Mateo
sí están más explícitas, como dice el profeta, por ejemplo, Miqueas, como dice el profeta Jeremías, como dice el profeta Isaías. O sea, Mateo sí va a citar más el Antiguo Testamento, lo cita. Marcos hace alusión, ¿no?, a lo que dice el Antiguo Testamento. Y creo que aquí ya vamos a entrar como en un tema que ya se empezó a desarrollar con lo de la parábola del sembrador también, y que viene después, es lo que tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, como que esta parábola también nos va a abrir al tema del reino de Dios, y que va a empezar a colocar, digamos, a los hombres, o va a poner a los hombres a tomar decisión, o por el reino de Dios, o por el otro reino. Y ustedes saben que estamos hablando del imperio, y de todo lo que hay alrededor del imperio, de ese reino humano establecido aquí, y del reino de Dios que se va a establecer. Entonces vamos a empezar a encontrar cómo Marcos va a empezar a hablar. Por ejemplo, ya en el capítulo 4, versículo 11 decía, a ustedes se les comunica el secreto del reino de Dios. En el 26 vuelve a aparecer, el reino de Dios es como un hombre que sembró, y la alusión a ese reino. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué un reino de Dios, digamos, en boca de Jesús o de los primeros cristianos, cuando se vive en un reino humano como es el reino, pues, que se está desarrollando con el Imperio Romano? Acuérdense que estamos en el auge del Imperio Romano acá, ¿no? En la época del Imperio Romano. Entonces, yo creo que este tema del reino de Dios lo podemos dejar para trabajarlo dentro de 8 días. Es decir, que vamos a hablar del Basileia. Del Basileia, exactamente. O como diría San Agustín después, de esa ciudad de Dios y de esa ciudad de los hombres también. O podríamos, ¿cierto? si quieren, simplemente leer para que ya nos hagamos una idea, leer el texto desde el 30 para adelante, y eso es lo que retomaríamos en una semana. Solamente lo leemos del 30 para adelante. Decía también, ¿con qué compararemos al reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. Como les hablaba, no les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Continuó. Y luego viene en el 35 la tempestad calmada. Ese día al atardecer les dice, pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba. E iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y ahí terminaríamos, obviamente, pues el capítulo 4, pero esto ya lo podríamos retomar, como mencionó la hermana Ana Francisca, la próxima semana. Había unas preguntas por aquí, yo estaba viendo, normalmente no veo el chat, pero había una que me pareció que había que... La de los 70, la pregunta de los 70, sí, que esa es como la... De Lenovo, no sé quién es. Sí, sí, sí. Dice, padre, con todo respeto... Soy Teresa Rodríguez. Bueno, podemos decir que estos críticos se tratan de los 70, para cuando hicieron las traducciones de hebreo, arameo y la Vulgata, gracias. En realidad, ahí en esa pregunta hay muchos elementos que están como juntados.
Yo no sé qué entiende por 70, si 70 es la versión de los 70 o 70 es el año de la destrucción de Jerusalén. Pero No, ver, padre, cuando los sí. 70 que se congregaron para darle traducción a la Biblia de hebreo a arameo y poderla nosotros poder leer, porque es que hasta un determinado tiempo nosotros los laicos no teníamos derecho a leer la palabra de Dios, sino que estábamos basados en una historia sagrada. Sí, a ver, varias cositas en realidad. La primera cosa es que hay que tener en cuenta que la versión de los 70, lo que se conoce como la versión de los 70 o la Septuaginta, es la traducción de, no solamente traducción, sino es traducción, reorganización e incluso composición de textos en griego. Entonces, es la traducción del Antiguo Testamento, pero también una reorganización del Antiguo Testamento hebreo al griego. Y se compusieron, obviamente, textos en griego. Algunos los tenemos en la Biblia, otros simplemente no fueron canonizados. Pero no se sabe en realidad cuándo se produjo esa traducción. Pero eso de los 70 es una leyenda que aparece contada, reflejada en la famosa Carta de Aristeas. La famosa Carta de Aristeas. Perdón, ¿carta de qué, padre? Aristeas. Entonces, cuando se habla de 70, o de la versión de los 70, es básicamente el Antiguo Testamento en griego. Sí. El Antiguo Testamento en griego. Cuando nosotros hablamos de métodos histórico-críticos, es la forma como hoy en día los especialistas, o una de las formas, como hoy en día los especialistas leen el texto bíblico. Y obviamente, dentro de ese trabajo crítico, echan mano, pues, del texto hebreo, del texto griego. ¿Sí? Entonces hay que distinguir un poquitito eso. Una cosa es la versión de los 70, que es el Antiguo Testamento griego. Yo lo tengo aquí, si quieren les muestro. El Antiguo Testamento griego. Mira. Sí. Aquí está, ¿eh? Ahí dice Septuaginta. ¡Qué belleza! Obviamente todo ahí adentro pues está, como se podrán dar cuenta ustedes, en griego. Pero también tengo por aquí, no sé dónde está, el Antiguo Testamento en hebreo. Aunque el Antiguo Testamento griego ha sido traducido al español en 4 volúmenes, en 4 tomos, que los tengo aquí para mostrarles. Por ejemplo, esta es la Septuaginta, el tomo 1, que es básicamente el Pentateuco, pero aquí están los otros tomos. ¿Ya? Aquí están los otros tomos también, son 4 tomos en realidad. Son 4 tomos, porque no se olviden que la versión de los 70 es la traducción del Antiguo Testamento al griego, pero no solo traducción, también es una especie de reorganización o clasificación nueva de los textos. Y nosotros, los católicos, seguimos el orden del Antiguo Testamento griego de los 70, en 4 partes, no en 3, sino en 4 partes. Pero ya no les complicamos más la vida, eso lo podríamos dejar para otro momento. Pero sepan ustedes que el Antiguo Testamento nuestro es básicamente la Septuaginta. Otro elemento más, que los autores del Nuevo Testamento, incluidos los que están detrás de Marcos, han utilizado la Septuaginta, o el Antiguo Testamento griego. Por lo tanto, las citas que nosotros vamos leyendo ahí, del Antiguo Testamento, en el Evangelio de Marcos, habría que leerlas en los 70 y no tanto en la Biblia hebrea. Muestra de que los que están detrás del Evangelio de Marcos probablemente no conocían el hebreo, sino solamente el griego y otras lenguas. No sé si Gracias. Pero eso sí, cuando lo leí dije, esto necesita clarificar un poquitito. Muchas gracias, padre. Bueno. Yo creo que son las 8:41. Sí. Como siempre, una delicia. Qué maravilla
y continuamos en esa misma tónica. Padre, hoy llegamos a la cota de 90 estudiantes en aula. Es decir, hoy hoy realmente había sagrados rostros nuevos. Entonces, eso significa que vamos increciendo. De verdad, verdad que sí. Muy bien. Sí, sí, y los invitamos también. Nosotros ya iniciamos clases la próxima semana en el Centro Bíblico. No, esta si semana. Ustedes, esta semana, sí, este viernes. Si alguno está interesado en tomar algún curso, pues ya hay muchos inscritos, pero si alguno está interesado en tomar algún curso, entren al blog y ahí en la primera página del blog, cuando se abre, ahí hay un link donde pueden ir y ver el formulario si algún curso les interesa. Sí, de pronto hay interesados en griego o en hebreo. Y según las eso no sería gula espiritual. Según las indicaciones del padre Albert, el lunes si hay alguno interesado. El lunes de la semana que viene es el primer corte. Por lo tanto, va a haber examen el lunes de la semana que viene. ¿Ya? ¿En serio? ¿Ya es primer corte? Mariela, sí ve proponerse a decir lo que dijo. Eso es gula espiritual, lo repito. ¿Cómo? Entonces, eso es gula espiritual, gula espiritual. Esa suculencia llevada al grado extremo. Entonces, miren, les vamos a indicar, para que sepan ustedes, les voy a proyectar ahora. ¿Dónde se proyecta? A ver. Y aquí. ¿No? Compartir. Aquí está. Entonces, les voy a mostrar esta página de acá. Ahí ya la están viendo. Ustedes van a digitar lo siguiente. CBT-MM. ¿Ya? La página del Centro Bíblico, ahí está, la están viendo. Y luego van a ir a la página mía, dice la página de Fray William, ¿la ven? La página de Fray William. Van a ir ahí y ustedes van a bajar, aquí tienen documentos patrísticos, artículos sobre Sagrada Escritura, introducción a las Sagradas Escrituras, materiales sobre griego bíblico, materiales sobre San Pablo, qué sé yo. Y aquí, materiales sobre evangelios sinópticos y hechos de los apóstoles. Entonces, ustedes van a escoger un libro, incluso podríamos ver aquí, sobre Marcos. ¿Ya? Un libro sobre Marcos podría ser, por ejemplo, ¿cuál podría ser? Aunque aquí están los cuadernos bíblicos. O si no, bajan un poco más y aquí están los comentarios bíblicos. Comentario bíblico San Jerónimo. Van a ir al tomo 1 del Nuevo Testamento. Tomo 1 del Nuevo Testamento. Y ahí van a leer en el comentario bíblico San Jerónimo, van a leer todo lo que tiene que ver con los 4 primeros capítulos del Evangelio de Marcos. Bien leído. Entonces, van a leer el Evangelio de Marcos y al mismo tiempo descargan el tomo 1 del Nuevo Testamento. Por ejemplo, aquí lo estoy abriendo. Aquí lo estoy abriendo, ahí está. Y en el índice pues van a buscar, ahí está. Por ejemplo, el Evangelio según San Marcos, página 59, y van a leer todo lo que tiene que ver con el capítulo 4. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con el capítulo 4. El 4 no, perdón, del 1 al 4. Del 1 al 4. ¿Ya? Entonces, no hay excusa a nivel de materiales. Ya tienen ahí la bibliografía, lo pueden descargar también. No hay ninguna excusa. Y la semana que viene, a no ser que tengamos un sueño bonito el domingo por la noche y amanezcamos de buen humor el lunes, pero de no ser así, habrá un examen fuerte, como corresponde pues a gente que se prepara con bastante seriedad. Ay, Señor, líbranos, Domine. Yo creo que ese día va a presentar eso. Bueno. No, por excusa se puede perder también la materia. Ay, no, no. ¿Cómo le quedaría la gula espiritual a Mariela? ¿Cómo le queda?
Ahora sí tenga su gula. ¿Cómo le quedó la gula espiritual? Ah, Bueno, entonces a todos una feliz noche. Un abrazo para todos. Descansen, cuídense, por favor, Nos cuídense. encomendamos a sus Chao, Flor. Gracias, hermana. Gracias, lo mismo. Un abrazote de colores. Feliz descanso. Padre William, la bendición. De colores. Colores. La Ah, Fray bendición. William, blanco y negro. Padre William, la bendición. Que la Padre, Dios te bendiga, hija. Bueno, entonces les voy a dar la bendición. Señor y la Virgen lo acompañe. El Señor esté con ustedes. Francisca, Y con muchas su gracias. espíritu. Gustavo, hasta mañana. Y Mañana. ¿cómo Gracias, están? Padre. Gracias, Él nos está dando la bendición. El Padre nos está Juan dando la Carlos, bendición. hola. A Fray cuidarse. William, Está dando la hable bendición. fuerte. El Señor esté con ustedes. Antonio. Marielita. La bendición de Dios Todopoderoso, Mucha gula. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. 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 Ahora sí relajo. Buenas noches.